Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy, con mi grupo, hablaremos sobre una famosa obra del escritor Edgar Allan Poe titulada El misterio de Marie Rogét. En esta oportunidad yo hablaré de quién fue Edgar Allan Poe. Pues Edgar Allan Poe fue un escritor, poeta, crítico y periodista que nació en Boston, en Estados Unidos, el 19 de enero de 1809. Es generalmente conocido por sus cuentos de terror, aunque innovó en la prosa, también escribió relatos y críticas literarias para algunos periódicos de la época. Pues ahora hablaremos un poco más de su vida, que estuvo lleno de tragedias. Bueno, muchas tragedias. Y es que cuando él era un niño, sus padres fallecieron y fue recogido por un matrimonio adinerado, aunque nunca fue adoptado oficialmente. También pasó por un curso académico en la Universidad de Virginia y posteriormente se enroló por un breve tiempo, por muy poco tiempo, en el ejército. Eh, Su carrera literaria inició en 1827 al publicar un libro de poemas. Pues una de las tragedias también de su vida fue el fallecimiento de su esposa, también prima, Virginia Clem, que murió de tuberculosis luego de 2 años de casarse con ella. Edgar Allan Poe falleció el 7 de octubre de 1849 a los 40 años en Maryland, Estados Unidos. Las causas de su muerte hasta el día de hoy son desconocidas, aunque se cree que pudo haber sido asesinado, también se cree que se suicidó e incluso que sufría de diversas enfermedades. Cambiando un poco de tema, algunas de las obras más importantes de Edgar Allan Poe fueron El gato negro, El pozo y el péndulo, El cuervo y Los crímenes de la calle Morgue. A continuación, mi compañero Jean-Paul Baca hablará un poco más sobre la obra. Gracias. La trilogía Los extraordinarios casos de Monsieur Dupin es muy famosa por ser el primer libro de relato policial. Las historias fueron escritas en 3 años distintos: Los crímenes de la Rue Morgue en el año 1841, El misterio de Marie Roget en 1842 y La carta robada en 1844, donde Dupin es el protagonista en cada una de estas historias. ¿Quién es Dupin? Es considerado como el primer Sherlock Holmes de la historia. Tiene habilidades impresionantes para resolver misterios sin ser detective. Hace análisis muy profundos de cada situación que experimenta, haciendo uso del raciocinio. Combina su considerable intelecto y creatividad ya vista en el nombrado libro, e incluso poniéndose a sí mismo en la mente del criminal. Estos talentos están tan desarrollados que parece leer la mente de su acompañante, el narrador anónimo de las 3 historias. Poe creó a Dupin incluso antes de que fuera conocido el término detective. No se sabe a ciencia cierta qué lo inspiró, pero el apellido Dupin parece provenir del inglés duping, engañar o timar. Dupin vive en París con su cercano amigo, el anónimo narrador de las historias. Los dos se conocieron por accidente mientras buscaban el mismo raro y extraordinario libro, en una oscura biblioteca de París. Esta escena y la búsqueda de ambos personajes para encontrar un libro oculto sirve como metáfora para representar el descubrimiento. En Los crímenes de la calle March, Dupin investiga el asesinato de una madre y su hija en París. El mismo personaje investiga otro asesinato en El misterio de Maggie Rogers. La historia se basa en la verdadera historia de Maggie Rogers, una vendedora de cigarros de Manhattan cuyo cuerpo fue encontrado flotando en el río Sena en 1841. La aparición final de Dupin en La carta robada pone en relieve una investigación sobre una carta que le fue robada a la reina de Francia. Poe calificó esta historia como quizá mi mejor historia del raciocinio. A lo largo de las 3 historias, Dupin recorre 3 escenarios. En Los crímenes de la calle March recorre la calle de la ciudad. En El misterio de Mary Roget está al aire libre. Y en La carta robada en un espacio privado. En esta oportunidad, nuestra exposición estará centrada en El misterio de Mary Roget. A continuación, mi compañero Ángel. Marie Roget es una bella dama que ayuda a su madre a dirigir una pensión. Su padre murió cuando ella aún era pequeña. A la edad de 22 años, por su gran belleza le ofrecen trabajo en una perfumería. Por su belleza capta la atención de todo aquel que la miraba. Lleva una vida tranquila hasta que desaparece. Nadie se explicó su ausencia.
por lo cual los periódicos se ocuparon del asunto y la policía empezaba a efectuar investigaciones. Pero al cabo de una semana, Marie regresa diciendo que pasó la semana con parientes que viven en el campo. Esa fue la primera vez que desapareció. Marie Roget vuelve a desaparecer por segunda vez. Marie Roget vuelve a desaparecer por segunda vez, pero igual alarmó a familiares y amigos. Estuvieron 3 días sin tener noticias de ella, pues al cuarto día de su desaparición se halló un cadáver flotando en el río Sena, el cual se cree que era de ella. El asesino es un misterio. Se creyó al principio que era la pareja de Marie Roget, pero se suicidó tomando veneno y se le encontró una carta en la cual reiteraba su amor por Marie y sus intenciones de suicidarse, por lo que es descartado de ser el asesino. También se cree que fue una pandilla, pero a la vez no, ya que en una escena del crimen se encuentran rastros de pelea y forcejeos. En caso de que hubiera sido una pandilla, no hubieran dicho rastros, por lo que se supone que fue un hombre o tal vez una mujer que envidiaba su belleza. Pero también se cree que pudo ser un marino, ya que un barco que se encontraba en el puerto, guardado como evidencia para hallar al asesino, desapareció. También se cree en otras opciones, como que Marie Roget no estuvo muerta, sino se escapó con un amante que ella tenía del cual nadie sabía. Ellos mataron a una chica muy parecida a ella, dejaron el cadáver en el río Sena y pensaron que fue un homicidio, y Marie Roget se pudiera escapar con su amante y no sea buscada. Pero finalmente el asesino fue... Detrás de esta obra misteriosa hay una historia real que es aún más misteriosa. El caso de Marie Roget fue inspirada en la muerte real de la señorita Mary Cecilia Rogers, que ocurrió 18 meses antes de ser publicado el libro. Hay muchas semejanzas entre el libro y la vida real. La mayoría de los datos fueron recopilados por el escritor en su posición de periodista. La señorita Mary Rogers era hija única de la viuda Phoebe. Estaba comprometida con el joven Daniel Payne. Era conocida como la bella chica de los cigarros, debido a su distinguida belleza y su simpatía con sus clientes en la tabaquería de John Anderson. El domingo 25 de julio de 1841 salió de su casa diciendo a su madre que iría a la iglesia con su tía y primos, pero no regresó al día siguiente. Nadie se alarmó, ya que 3 años atrás Mary salió de su casa dejando una nota de suicidio, lo que asustó a su familia, pero resultó ser un engaño. Y solo se fue a visitar a su amiga en Brooklyn, pero en esta ocasión, el 28 de julio, un cuerpo muy parecido al suyo fue encontrado en el río Hudson, al lado de la cueva de Sibila. El caso de su muerte fue tan resonado en el país que por 4 meses fue titular en todos los periódicos. Muchos investigaron esta muerte. Se concluyó que fue ultrajada y de ahí cruelmente golpeada para luego ser botada al río. Hubieron varios sospechosos, entre los cuales estaban Daniel Payne, el prometido de Mary. El día 7 de octubre se suicida, en el mismo lugar que fue encontrada Mary, o el aparente cuerpo suyo. A primera instancia se sospechó de él, pero su buena fama y conducta lo ayudaron, aunque la nota que dejó cuando se suicidó dejó con intriga a muchos. Madame Restel, una abortista muy famosa. Muchos aseguraban que Mary estuvo embarazada de un amante y por su compromiso tenía que abortar. Y lamentablemente tuvo un aborto fallido, lo que ocasionaría su muerte. Esta noticia era opinión pública, ya que en lo que iba del año 1841, Madame Restel estaba siendo enjuiciada por varias muertes de muchas chicas a las que les practicó un aborto. El marinero, que fue muy acusado en la obra de Poe,
no tenía nada que ver en este caso, ya que a duras penas conocía a Mary y en el lapso de desaparición de Mary no estaba en Nueva Jersey. Él llegó el día 28 de julio, que es el día en el que se encuentra el cuerpo de la aparente Mary Rogers. Y Edgar Allan Poe. Él conoció a Mary en 1838 en la tabaquería, justo 2 semanas antes de la primera desaparición de Mary. Se sospecha que realmente él fue la persona con la que se escapó en 1838 y también se cree que fue él el asesino, ya que en la obra incluye datos que los policías no estaban enterados, datos de los que no se sabe si son ficticios o son datos que solamente él conoce. Edgar Allan Poe fue sospechoso luego de publicar la obra inspirada en Mary. Antes de eso, no se sospechaba de él. Los peritos indicaron que fue una pandilla violenta la que ultrajó y asesinó a Mary. El caso quedó archivado al ocurrir otro asesinato de una persona mucho más conocida. Este caso realmente es muy intrigante y la obra también lo es. Invitamos a todos a leer la obra y poder conocer cuál es el veredicto que da Dupin. Gracias.